llegamos y después lo voy a dejar al profesor Alegre, querido amigo desde hace ya demasiados años, ¿no? 34 años por lo menos, ¿no? Por lo menos. Que somos amigos con Ricardo. Corrí el año 98, éramos todos muy jóvenes, muchos de ustedes ni habían nacido tal vez, o estaban terminando el secundario, y con Guillermo Cepa empezábamos, en esa época estábamos juntos en el hospital privado y empezamos un protocolo de una droga de Novartis, ribastigmina en daño cognitivo mínimo. Y yo venía de mi formación en Canadá, venía con la idea de la enfermedad de Alzheimer avanzada, un poco como decía el doctor Fernández, siempre llegando tarde. De hecho, lo que trabajábamos era llegar tarde. Magdalena Cáceres, acá también está, te acordarás. Y ahí empezó el camino de tratar de llegar antes y llegar temprano. Ricardo va a comentar un poco todo, que es un poco el padre de los biomarcadores, sin duda en Latinoamérica y a nivel mundial también. Pero un poco ahí comenzó, hasta que empieza con el concepto, empezamos a trabajar con el concepto de daño cognitivo mínimo y nos empezamos a separar del Alzheimer avanzado y empiezan las distintas etapas. Unos años después se empieza a hablar de Alzheimer muy temprano, empiezan las distintas clasificaciones. Se empieza a hablar un poco después de Alzheimer prodrómico o de Alzheimer presintomático, a tal punto que Ricardo y gente de su equipo hoy están tratando, lo va a contar él, pero están tratando pacientes sanos o individuos portadores, o sea, todo ese camino que pasó en todos estos años, demasiados años ya, de estar trabajando en todo esto, es un poco estar viviendo la historia viva. Yo siempre digo, Eduardo recién mencionó a Santiago Koudelov, yo lo menciono a Leonardo da Vinci. Si Leonardo da Vinci hubiera tenido la posibilidad de ver el cuerpo in vivo como lo estamos viendo ahora, creo que hubiera sido muy feliz y no tendría que haber estado robando cadáveres por el medioevo y el renacentismo, ¿no? En el año 2012, Ricardo y la doctora Silvia Vázquez llevan a Fleni el primer PET y se empieza a marcar amiloide y empezamos a ver de manera certera si los casos que creíamos hasta antes era un poco una guerra de neuropsicología, y de hecho cambió tanto hoy que cambiaron los equipos. Hoy hay más cardiólogos y diabetólogos que neuropsicólogos en una clínica de demencia como es la nuestra. Y fíjense, terminamos asociados académicamente tal vez con el mejor centro de bioquímica del interior del país, o sea, cómo se ha transformado la historia viva de lo que estamos viviendo, realmente estamos viviendo la historia. Es algo que yo creía que no íbamos a llegar. Con Magdalena Cáceres anoche hablábamos que realmente era un hito tremendo. También lo hablamos con Ale Basile algunas veces. El hito que significa poder ver in vivo, confirmar tempranamente o confirmar si un cuadro... La mayoría de nuestros cuadros son todos distintos, son todos bizarros, y poder confirmar si lo que estamos viendo es una enfermedad de Alzheimer, es una demencia frontotemporal o es alguna otra taupatía, realmente es un sueño. Y como decía Eduardo, la seguridad que le podemos dar a la familia, la forma que la podemos guiar, teniendo una idea certera, teniendo la certeza casi de una biopsia, y esa puede ser casi una de las preguntas que le haremos a Ricardo a posteriori, es absolutamente distinto el panorama que le damos a la familia cuando le hablamos del diagnóstico. Este sábado me toca hablar en un congreso que no tengo idea de qué es. Bueno, tengo que hablar de cómo se le da el diagnóstico a una familia con Alzheimer, ¿no? Y creo que ha cambiado completamente el paradigma, porque ahora tal vez se lo podemos dar con la certeza que los oncólogos dan sus noticias, o los gastroenterólogos, etcétera. Vamos a tener certeza y no va a ser a ojo de buen cubero. Antes discutíamos si recordaba 10 o 12 palabras y nos peleábamos en todo eso, y solo veíamos los pacientes enfermos. Así que, bueno, nuevamente agradecido a Ana Laura, a Natalia, a todo LACE, a Eduardo por habernos abierto la posibilidad de hacer este proyecto en conjunto.
y es un placer presentar al profesor Ricardo Allegri. Es realmente un lujo tenerlo, muchos de ustedes lo conocen. Es el jefe del servicio de neurología cognitiva de Fleming. ¿Hace cuánto que estás en Fleming? ¿20 años? 15. 15 años. Y antes era el director de la misma área en CEMIC. Bueno, es actualmente miembro del World Dementia Council, de la Alzheimer Association y de Alzheimer Disease International, entre otros muchísimos trabajos. Es investigador principal del CONICET. Tienen protocolos directos del NIH en FLENI, dos o tres protocolos magníficos. Tiene uno de sus protocolos es en prevención, que se llama, lideran lo que se llama Fingers LATAM, que son manejo de factores de riesgo, entre tantísimos proyectos que tienen. Así que es un honor tenerlo en Córdoba. Ricardo, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Mañana te vas a Estados Unidos. Sé que estás haciendo un esfuerzo por estar con nosotros y eternamente agradecidos. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en Córdoba. Para mí Córdoba es casi mi segunda casa. Yo de chico pasaba 3 meses, hasta los 20 años prácticamente pasaba 3 meses en Córdoba, así que a mí estar en Córdoba es un montón de recuerdos. Pero además es un gusto estar con Janus, con Magdalena, con Eduardo. La verdad que es un gusto estar, y Janus contaba un poco todo lo afectivo de este tiempo, pero hay algo que desde el principio nos unió, que fue lo disruptivo con respecto a lo que se venía haciendo, el ir pensando siempre cómo va cambiando la ciencia y en qué uno puede ir modificando y puede ir avanzando. Y la verdad que con Janus nos apoyamos. Después voy a mostrar algunos, porque cuando empezamos con todo esto en el 2010 era casi una locura, ¿no? Yo recuerdo haberme peleado en la Sociedad Neurológica por hablar de biomarcadores y notas, y ni hablemos, bueno. Pero vamos a ver un poco cómo se fue dando esta historia. Vamos a ver cómo llegamos a los biomarcadores en sangre y un poco ver la historia y ver la parte de la actualidad. El primer punto es cómo llegamos a los biomarcadores en sangre, dónde estamos y hacia dónde vamos. Los conflictos de intereses, yo tengo conflictos de intereses con Casa Farmacéutica, conflictos de intereses con NIH, con CONICET, conflictos de intereses porque tenemos en desarrollo muchas de las cosas que voy a estar mostrando. Pero bueno, yo armé la presentación, unas palabras de la fisiopatología, qué es lo que vinimos desarrollando en neuroimágenes, qué es lo que va pasando en neurofluidos y cómo todo esto cambió el concepto de la enfermedad y cambió los criterios diagnósticos de la enfermedad. Esta es la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer que todos conocemos: el trastorno del amiloide extracelular, la hiperfosforilación de la tau a nivel intracelular y el componente inflamatorio que no es menor y que forma parte hoy por hoy del desarrollo de la fisiopatología. ¿Qué concepto tenemos con respecto a los biomarcadores? El primer punto es que el biomarcador es la posibilidad de marcar en un individuo vivo lo que antes solo hacíamos con la anatomía patológica. En el caso del Alzheimer no hacíamos biopsia de cerebro, lo que hacíamos era cuando fallecía el paciente, ahí nos enterábamos. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer hasta hace 7 u 8 años era posible en la clínica y definido o definitivo solo con la anatomía patológica. Desde los años 80 hasta hace pocos años, ese era el criterio de diagnóstico de la enfermedad. Aparecen los biomarcadores y este cuadro nos muestra los biomarcadores que hoy están en danza con la enfermedad de Alzheimer y están divididos basados en el tipo de test que los
evalúa y en la fisiopatología que va a evaluar. El tipo de test, las neuroimágenes y los fluidos, el PET, la resonancia y a nivel de fluidos el líquido cefalorraquídeo y lo que hoy está ya más en desarrollo, que es lo que tiene que ver con la parte de sangre. Todo esto va sobre la fisiopatología de la enfermedad y por eso aparece, como voy a mostrar más adelante, una publicación de Clifford Jack hablando del ATN, el diagnóstico biológico de la enfermedad, amiloide, tau, neurodegeneración, y hoy se le suma lo que tiene que ver con la parte de inflamación. Esto es un poco lo que nos decía Janus, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer desde la época de Alois Alzheimer hasta el año 2000 era diagnosticar demencia, leve, moderada o severa, síntomas cognitivos y conductuales y una alteración funcional que definía lo que era la demencia. En el año 2000, en realidad fines del 1990, al 2000, empieza a aparecer el concepto del deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve que era tener trastorno de memoria pero no tener impacto funcional. Y eso es lo que nos contaba Janus, que fue el gran momento de las investigaciones de la ribastigmina en su momento, o sea, el tratar de llegar ya no cuando el paciente tiene demencia, sino cuando tiene deterioro cognitivo leve. En los últimos años, a partir del 2020, empieza todo lo que se conoce como el Alzheimer preclínico y los factores de riesgo genético y no genético en relación a la enfermedad de Alzheimer. Y eso tiene que ver, lo que estamos viendo ahí son las curvas de los biomarcadores, comenzando por la alteración amiloidea que se da 20 años antes de que comience la sintomatología del paciente, la alteración de la tau, que pensábamos que se daba 5 años antes de que comience la sintomatología, pero que hoy sabemos que ese era un defecto de búsqueda nada más que de la tau 181, de la fosforilación a nivel de 181. Cuando se hicieron, yo voy a mostrar otras fosforilaciones, se buscaron, se encontró que variaban a lo largo de la enfermedad, y la aparición de la neurodegeneración. La neurodegeneración es la atrofia o la alteración metabólica. Y todo esto acompañado de un proceso inflamatorio que durante mucho tiempo no lo entendimos. 1984 describen por primera vez la teoría inflamatoria, pero no vimos que el componente inflamatorio tenía una primera onda que protegía al cerebro y una segunda onda que dañaba al cerebro. Esto tiene mucho que ver por después cómo se va a ir trabajando desde el punto de vista de hacia dónde vamos en los tratamientos, que son tratamientos de precisión. La fisiopatología de la enfermedad no es la misma, no se da igual desde que comienza hasta que el paciente se muere. Va habiendo variaciones en la fisiopatología, por eso probablemente va a haber ventanas para la parte terapéutica, va a haber momentos en que es óptimo hacer determinada aplicación y otros momentos en los cuales se nos pasó el tren y ya no sirve para nada. Y eso tiene que ver con todo este desarrollo fisiopatológico. Me voy a venir a entrenar con el... Lo que mostramos acá es... Esto es de un trabajo colaborativo nuestro que es el DIAN. Arriba muestra qué es lo que pasa con el PET con marcación amiloide, a los dos cerebros de arriba. Los dos cerebros del medio muestran PET con FDG, o sea, la parte metabólica cerebral. Y los dos cerebros de abajo muestran el estudio del espesor de la corteza cerebral.
Lo que está mostrando abajo son los años estimados al comienzo de los síntomas clínicos del paciente. Esto está hecho en las formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer, que son rarísimas, que se dan en gente joven, que son autosómica dominante. El 50% de la descendencia lo tiene, porque además tiene una penetrancia del 100%. Ahí es donde está estudiado todo esto, y lo que vemos, si vemos, ahí se estudió, porque uno sabe, yo tengo mi paciente que tiene Alzheimer y tiene el trastorno genético. Yo le hago el estudio genético a los hijos y sé quién va a ser la enfermedad porque tiene la alteración genética. Pero además, como no hay anteposición en el Alzheimer, como en otras patologías neurológicas, yo sé exactamente que a los 38 años va a empezar con la enfermedad y a los 38 años empieza con la enfermedad. Y además le puedo hacer los biomarcadores y ver cómo se desarrolla esto digamos, en todo lo presintomático. Vamos a ver, años estimados al comienzo de la enfermedad. Menos 24, menos 23, menos 22, empieza a haber a nivel del depósito amiloideo, se empieza en precunio, en la región prefrontal, menos 13, menos 12, menos 10 años ya empieza el trastorno metabólico y empiezan los adelgazamientos corticales. 20 años antes ya la neuropatología de la enfermedad está. Vamos a ver qué es lo que nosotros trabajamos con neuroimágenes. Como ya nos contaba hace un rato, para mí digamos, esta es una muy viejo slide, es nuestro primer paciente en el año 2012 que le hicimos con la doctora Silvia Vázquez la marcación con el PIB, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí en rojo es los depósitos amiloideos a nivel frontal, depósitos amiloideos a nivel frontal y depósitos a nivel de precunio. El depósito amiloideo no empieza al hipocampo, empieza en frontal, impresa en precunio y los hipocampos están preservados. En los hipocampos empieza el trastorno de la tau, no del amiloide. Bueno, este era nuestro primer paciente y ahí está la doctora Silvia Vázquez, ¿no? Que es gran parte de las investigaciones nuestras tuvieron que ver y siguen teniendo que ver con Silvia, ¿no? En esa época, 2011, que cuando ya nos preguntabas, cuando yo entro a FLENI, tenemos la suerte de entrar en este proyecto internacional, que es el proyecto ADNI, que es un proyecto que se crea entre los centros de Alzheimer de Estados Unidos para homogeneizar los estudios. Para homogeneizar empieza con la homogeneización de lo que tenía que ver con todos los marcadores de neuroimagen y siguió desarrollándose. Nosotros entramos, este fue el primer proyecto que teníamos subsidio de Estados Unidos, desarrollamos, bueno, esa es la primera publicación que hicimos y puse la última publicación que fue la del año pasado en la que publicamos, fueron los 25 años del ADNI y salió un suplemento de Alzheimer and Dementia y bueno, nosotros contamos la historia de lo que se había hecho. Pero habíamos armado un protocolo clínico homogéneo con los protocolos de Estados Unidos, un protocolo molecular. Ezequiel Surace, Ezequiel es investigador independiente del CONICET, es el que trabaja con toda la parte de biología molecular nuestra, un protocolo de neuroimágenes y el banco de cerebro. Digamos que ese fue básicamente el esquema que tuvimos en el ADNI. No, ahí está. Bueno, esto lo conocemos, el biomarcador de neurodegeneración, la atrofia de hipocampo con la escala, la MTA. Bien, este es un ejemplo de un paciente nuestro del DAIAN que tiene hecho los 3 biomarcadores de PET. Arriba vemos la marcación con FDG, con la parte metabólica, este es un paciente con Alzheimer. En el medio vemos la marcación amiloidea, en naranja, rojo, los depósitos amiloideos.
y abajo vemos la marcación de tau con uno de los marcadores, el MK6240. Ven que la marcación de tau tiene que ver más con la región temporo-occipital y no tanto con lo frontal que tiene el amiloide. Bien, bueno, esto es en los 60 aniversarios fue de la revista Medicina. Nosotros publicamos cuál era la experiencia nuestra con los marcadores de neuroimágenes a nivel del ATN, o sea, cómo uno clasificaba a los pacientes a partir del PET. Y este es lo que yo les decía, la investigación que nosotros hacemos sobre Alzheimer familiar. Le vuelvo a decir, extremadamente raro. Nosotros tenemos una familia muy grande en el norte del país, en Salta con Chaco, y tenemos una familia, o sea, una familia no, tenemos una familia enorme, un grupo, y tenemos en Alemanes del Volga, en la zona de Entre Ríos, ¿no? En este momento tenemos en protocolo 35 pacientes con, con infusiones. Uno de los protocolos, que es el primero que está arriba, se está usando un anticuerpo antiamiloide, que es el lecanemab, de base en todos los pacientes, y la mitad de los pacientes están con un anti-tau, o sea, estamos usando dos anticuerpos en paralelo. ¿En qué población? En pacientes asintomáticos familiares que tienen depósito de amiloide pero que no tienen sintomatología o la sintomatología es muy mínima. 2025 empezamos con el otro protocolo que es más desafiante todavía, que es en Alzheimer familiar que no empezó el depósito de amiloide, se les está haciendo anticuerpos Remternetug, se está haciendo estamos hablando de chicos de 28, 30 años, ¿no? Que sí o sí hacen la enfermedad a los 40, ¿no? Ese es el, para que tengan idea, la hacen porque tienen lo genético, tienen... Bueno, esta es la primera paciente que nosotros infundimos con lecanemab, y la diapo siguiente, lo que vemos ahí, la marcación con el PIB, en el estudio observacional, cómo iba aumentando la marcación, se empieza con el anticuerpo antiamiloideo y se empieza a borrar el depósito de amiloide, ¿no? Eso es lo que se busca hoy. Esto es del protocolo de los presintomáticos con la fisiopatología, con el depósito ya de amiloide. ¿Qué es lo que tenemos entonces de sumario de neuroimágenes moleculares? En realidad la neuroimagen molecular me permite ver zonas, me permite cuantificar cantidad de amiloide. Sirve de complemento, pero tiene un costo alto, disponemos de muy poca capacidad, tanto acá como en el resto de Latinoamérica. Nosotros hoy, dentro del protocolo del DAIAN, estamos recibiendo de Medellín y de San Pablo pacientes para hacerle los estudios amiloideos. No es simple aún en Estados Unidos si uno se plantea ir al paso siguiente, que va a ser el paso del tratamiento de los pacientes, solo con lo que tiene que ver con PET. Entonces, es súper interesante para la investigación, es el gold standard hoy. Si el paciente tiene depósito amiloide, tiene Alzheimer. ¿Cuál es el problema? Que si un señor de 50 años tiene depósito amiloide, yo le firmo que va a ser un Alzheimer. Si un señor de 80 años está asintomático y tiene depósito amiloide, la verdad que yo no sé si va a ser Alzheimer, no sé si va a ser la sintomatología. Entonces, vamos a ver después con los criterios diagnósticos que hay bastante discusión en eso, porque hay que tener cuidado donde uno se para interpretar los biomarcadores, ¿no? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con la parte de neurofluidos. La primera publicación del grupo nuestro fue, bueno, esta foto no sé,
La primera publicación fue en el 2013. La primera publicación que hicimos fue en el 2013 con estudios en líquido cefalorraquídeo de A-beta 42, fosfotau y tau total. Esta es otra publicación, son dos publicaciones. La primera, o sea, la anterior estaba midiendo el líquido cefalorraquídeo, A-beta, tau y tau fosforilada. Esta publicación fue midiendo neurofilamentos de cadena liviana en líquido cefalorraquídeo. Neurofilamentos de cadena liviana que marcan neurodegeneración. O sea, si aumentan los neurofilamentos de cadena liviana, algún proceso está pasando en nuestro sistema nervioso. Esta publicación lo que nosotros mostramos era lo que pasaba entre controles normales a la izquierda, deterioros cognitivo leve, frontotemporal, Alzheimer y afasias progresivas primarias. Este es otro artículo del grupo nuestro del DAIAM en el cual se fue a buscar lo mismo que se había buscado con las imágenes, cuánto tiempo antes de que comiencen los síntomas, que es 0, marca diferencia el hacer un estudio de neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo, allá está más de 10 años, y a nivel de sangre está entre 5 a 7 años antes de que comience la sintomatología. Este es otro trabajo también que colaboramos, en el cual lo que se fue a buscar es lo que ya les decía, el error que teníamos era pensar que la tau se fosforilaba en un solo lugar y pensábamos que aparecía tanto tiempo antes y después nos encontramos que dependiendo de dónde se fosforilaba tenía distintos momentos en la evolución de la enfermedad. De hecho, lo que estamos viendo acá, y esto nos muestra por qué hoy buscamos el fosfotau 217, porque el 217 es el primero que empieza a marcar diferencia. Fíjense que ahí está el 217, 181, 205, tau total, y el primero, menos 21 años, es el 217. Por eso estamos todos atrás de buscar en sangre el 217. Y arriba vemos la temporalidad de amiloide, tau y neurodegeneración que yo les había mostrado antes, pero abajo, este es un trabajo también colaborativo que participamos, tenemos cómo van evolucionando en la población de Alzheimer genético, cómo van evolucionando las distintas curvas de fosforilación de la tau. Y ahí tenemos qué es lo que pasa con la 217, que es la que pica más temprano, y la 181 tarda más tiempo en empezar a subir, pero si queremos monitorear evolución, probablemente nos convenga irnos a 205, o sea, buscar, o sea, todo esto va a tener ya un abanico, o sea, hoy empezamos con 217, pero esto se va a ir abriendo un abanico dependiendo de qué momento sea el que estamos buscando con respecto a la enfermedad. Marcadores en sangre, lo que hay es marcadores de amiloide, que es la relación de A-beta 42 a beta 40, marcadores de tau, que es el fosfotau que decíamos hoy 217, marcador de neurodegeneración, los neurofilamentos de cadena liviana, marcadores de Parkinson o sinucleinopatías a nivel de líquido cefalorraquídeo con el RT-QuIC y marcación de la proteína astrocitaria, la proteína fibrilar astrocitaria en líquido cefalorraquídeo y en plasma, que marca inflamación, marca alteración a nivel de los astrocitos, ¿no? Bien, esto seguimos con la parte de, lo salteamos, el otro marcador es, bueno, marcadores a nivel de líquido cefalorraquídeo, cómo juegan, cómo baja el A-beta 42, aumenta tau y aumenta tau fosforilada, la anterior, te pido así. Ahí. Si vemos una curva de Kaplan-Meier, vemos cómo
cuando el líquido cefalorraquídeo tiene esa característica, es lo que vemos acá abajo, que progresa sí o sí a enfermedad de Alzheimer. O sea, la pregunta es, ¿va a progresar? Sí. La duda es, ¿vivirá lo suficiente? Bueno, ahí es donde yo creo que uno tiene que tener cuidado y creo que ahí es donde uno tiene que ver qué es y cómo interpreta y cómo maneja los biomarcadores. Bueno, ahí tenemos para amiloide, para tau y neurodegeneración. Y en mayo de este año, volvemos para atrás, en mayo de este año, la FDA aprueba el test de fosfotau 217 con A-beta, la relación para diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. O sea, a partir de mayo de este año ya el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tiene que ver con la parte de sangre. ¿Qué grado de certeza tenemos? Varía mucho con los métodos y yo les voy a nombrar algunas publicaciones y después les sugiero que lean las publicaciones, porque si no nos pasamos toda la noche hablando. Básicamente, el que se aprobó en Estados Unidos, que es el Lumipulse tiene que en el estudio clínico el 91% de los que dio positivos tenían positivo en PET o en líquido cefalorraquídeo. Y el 97% de los que dieron negativo tenían negativo en PET y en líquido cefalorraquídeo. El punto es que hay un espacio intermedio que es el espacio intermedio que tenemos que tener cuidado y que hay cantidad de publicaciones, porque en el espacio intermedio uno no puede decir ni es blanco ni es negro. O sea que en un 20 y pico % queda la duda aún haciendo el estudio, pero en el resto es blanco o es negro. Estos son los estudios pivotales que mostraron la equivalencia del fosfotau 217 entre líquido cefalorraquídeo y sangre, la siguiente. Esto lo saca este año Alzheimer Association para mostrar y para discutir el uso, o sea, cuáles son las guías para el uso de estos biomarcadores en sangre. Y pone cuáles deberían ser la sensibilidad y especificidad para screening y sensibilidad y especificidad para diagnóstico. O sea, eso depende del método. Para el que va a trabajar en eso le recomiendo que lea, porque es bastante interesante el planteo. El planteo es que tiene que haber una entrevista médica y una orientación médica previa, y tiene que haber una devolución médica posterior. O sea, no es para hacer el test y que se salga cualquiera diciendo tengo esto, tengo el otro, porque se puede escapar y podemos entrar en el mal uso de esto. El otro punto que es importante es que esto hoy está hecho para hacerlo en individuos sintomáticos en clínica. En presintomáticos hay toda una discusión en clínica. O sea que si uno quiere manejarse bien, hay cantidad de pacientes y en los pacientes es lógico hacerlo. Si alguien quiere hacerlo y no tiene sintomatología, es un problema que le voy a explicar, es un problema cómo lo voy a manejar. Yo les tengo que confesar, yo he tenido algún paciente que viene y que quiere, y la decisión es del paciente, no hay duda. Yo lo aconsejo, le hago firmar y la decisión es de él. Pero uno tiene que ver también el nivel de la parte, la estabilidad psiquiátrica del paciente. O sea, no es para hacerlo, digamos, en la puerta del consultorio, mandar las recetas. El Alzheimer Association, en la página de Alzheimer Association, tiene la sensibilidad y la especificidad general de cada uno de los métodos para cada uno de los marcadores. Hay plataformas, el Simoa, Lumipulse, Mesoscale, Roche, son distintas plataformas que se usan. Bueno, está por lo menos la parte general, que es los datos que se tienen.
Se plantea que esto lo debería hacer el especialista y yo creo que deberíamos defender, porque volvemos a lo mismo, no le estamos diciendo que tiene una gripe, le estamos diciendo que tiene un Alzheimer, ¿no? Yo creo que ahí las sociedades médicas tienen que plantear que los especialistas, neurólogos, psiquiatras, son los que tienen que manejar esto. Esto un poco en los artículos aparece, o sea que se puede hacer en evaluación clínica, pero con intervención ya del especialista, y que probablemente más adelante se va a usar no solo para diagnóstico, sino también para monitoreos de tratamiento. De hecho, ya en algunos ensayos lo están llevando adelante. Bien, esto no lo voy a explicar, pero esta fue toda una mesa en Toronto discutiendo las cuestiones éticas, por supuesto, de la genética y las cuestiones éticas de los biomarcadores. Las cuestiones éticas y las cuestiones legales y las cuestiones psicológicas. Nosotros tenemos uno de nuestros psiquiatras que está dedicado a las familias con Alzheimer, por esto que yo les decía, de que decirle a alguien de 28 años que tiene un Alzheimer y que va a tenerlo en 10 años o en 15 años, tiene que tener una estabilidad, tiene que tener todo un acompañamiento, no es, digamos, esto en la neurología ha cambiado, no solo en Argentina, ha cambiado en forma internacional. Yo antes le decía a mis pacientes, usted tiene un Huntington y le explicaba y se me terminaba. Hoy la verdad que uno tiene que tener ciertos manejos diferenciales cuando uno está dando este tipo de tratamiento o de diagnóstico. Y bueno, eso fue lo que se discutió allá en Toronto. Por supuesto que los biomarcadores en sangre son una revolución, son sumamente prometedores, tienen sin duda ventajas clínicas y sí es importante lo que yo decía del uso en unidades especializadas y por ahora no cribados poblacionales. ¿Qué es lo que tiene todo esto? ¿Y a dónde viene el último punto? En el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad que durante más de 20 años hicimos con el NINSADRA. Con el NINSADRA diagnosticábamos solo demencia y posible, probable o por anatomía patológica, eso solo. Todo esto saltó con el ATN y saltó, yo no puse todos los saltos intermedios, a dos criterios diagnósticos que salieron el año pasado. El criterio de Alzheimer Estados Unidos y el criterio del Grupo Internacional. En el Grupo Internacional adscribimos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? El grupo norteamericano, o sea, la diferencia no está en los pacientes sintomáticos. Los pacientes sintomáticos para todos es lo mismo, sintomático, tiene amiloide positivo, es Alzheimer, ahí no hay duda. El problema está acá, que es en los años previos. El grupo americano en los años previos le pone enfermedad de Alzheimer. El grupo internacional plantea ponerle paciente en riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y la verdad que yo podía haber adscrito a uno o adscrito al otro. ¿No? Es más, yo tengo toda la financiación del grupo americano, no del grupo europeo. Así que, digamos, sería más lógico que hubiera adscrito. Pero lo que yo planteo siempre es que yo no sé si yo me hiciera el test y me da positivo, si yo seguiría muchos años más de jefe en Fleni, ¿no? Probablemente por Fleni sí, porque lo entenderían, pero es bastante difícil, ¿no? el planteo. Entonces, hay todo un manejo atrás de esto que hasta que no se entienda bien, probablemente en 10 años vamos a terminar pensando como pensamos con las coronariopatías o como pensamos con las hiperlipemias familiares. Le doy una medicación para el colesterol, le bajo el colesterol y no hace las complicaciones. Le doy una medicación, le bajo el amiloide, le regulo el tau y no aparece el Alzheimer. Pero por ahora no, y ahí es donde viene la gran discusión, ¿no? Bien, ya terminando, esta es una publicación que sacamos el año pasado con Nilton Custodio, Paulo Caramelli de Brasil y Francisco Lopera de Colombia, que se murió, pobre.
en la cual sacamos la discusión el año pasado que teníamos que ver cómo hacer en Latinoamérica para incluir esto, porque si no nos quedábamos fuera del mundo, o sea, esa es la realidad, Europa lo está haciendo, Estados Unidos, Canadá, ¿cómo hacíamos? Y bueno, lo que hicimos es cuáles son las barreras, cuáles son las propuestas en investigación y en lo que tiene que ver con la parte de clínica práctica. Bien, impacto clínico, lo que yo les decía, se redefine los estadios, el diagnóstico lo más temprano posible. A ver, el diagnóstico bien temprano. Hay que ver toda la financiación de esto. Bueno, yo no soy sanitarista, yo soy de la parte científica, así que lo que yo les cuento es lo científico, después habrá que discutir todo lo otro. Y la investigación, lo que tenemos claro y que estamos teniendo y que cada vez que nos sentamos a charlar con, digamos, Janus, con vos, cada vez que nos sentamos hay avances, o sea, esto es vertiginoso como está viniendo, o sea, cada 3-4 meses tenemos cambios absolutamente vertiginosos. Yo no voy a hablar, no voy a hablar de todos los otros usos de los marcadores en sangre porque no hago esclerosis múltiple, no hago, digamos, varias de las patologías, pero entran dentro de varias patologías. De hecho, nosotros lo estamos implementando en traumatismos de cráneo y estamos con un proyecto para usarlo en jugadores de rugby. Cuando se golpean la cabeza, hacerles neurofilamentos y ver si está teniendo o no está teniendo. Tengan idea que en traumatismo de cráneo está aprobado por la FDA, neurofilamentos con otro marcador, y que plantea que si da eso negativo no es necesario hacerle tomografía. Pero esto que sigue yo les diría es para revisarlo, porque no es el terreno mío está arriba de todo, no más. Ya para terminar, bueno, esto lo pasamos, sigue avanzando, nosotros estamos ahora trabajando en estudios de biomarcadores con ADN no codificante y con exosomas, que probablemente va a ser el paso siguiente en marcadores, pero esto todavía está muy verde, muy a nivel de investigación, pero es el paso siguiente. Esos ADN que no sabíamos para qué servían, que estaban por ahí dando vuelta y que no codificaban, hoy con inteligencia artificial y estudiando esos ADN podemos predecir no solo si lo va a tener, sino cuándo va a empezar y cómo va a progresar la enfermedad. O sea, es alucinante. Pero esto todavía es ciencia ficción, o sea, esto todavía es la parte de investigación. Bien, ya para terminar, termino con el mismo concepto del principio. 2012 yo publico en la revista Neurología Argentina No se puede tapar el sol con las manos, porque en ese momento varios muy amigos míos se peleaban conmigo diciendo que todo esto era un delirio, que estábamos yendo a un delirio, que gastábamos plata, que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, que era todo clínico. Hoy por hoy ya está claro que esto no es delirio, está claro que uno tiene que saber dónde está parado y que hay terrenos movedizos en el medio de todo esto que uno tiene que tener cuidado. Muchas gracias y bueno, quedo a las preguntas. ¿Sigo? Gracias. Mi nombre es Natalia Raimondo, yo trabajo en el laboratorio LACE, soy la encargada del área de inmunología. No es el área en la que yo me manejaba, la neurociencia, gracias a la semillita que me sembró Ana Laura, de tenemos que medir biomarcadores en Córdoba, tenemos que medir biomarcadores, empecé a estudiar, empecé a buscar porque, como les decía, no era el área de estudio mío habitual. Entonces, cuando empecé a poner en las aplicaciones de inteligencia artificial cuáles eran las investigaciones actuales, digamos, que se estaban con mayor flujo de investigación, me sorprendió llamativamente que la que primero aparecía era Alzheimer.
con estos biomarcadores en plasma. Incluso cuando buscaba en PubMed, en los últimos 10 años, también arriba de 1.200 artículos que hablaban sobre estos biomarcadores. Entonces, bueno, como comentaba el doctor Allegri, empecé a estudiar cuáles eran los criterios diagnósticos para ver cuáles eran los marcadores que teníamos que elegir nosotros como laboratorio para poder ofrecerle a los médicos y obviamente que sea una herramienta válida para los pacientes. Entonces, en este criterio, bueno, vamos a hablar un poco de las tres que vamos a ofrecer actualmente, que es el péptido amiloide beta, la proteína tau y los neurodegenerativos como los neurofilamentos. En estas guías me llamaba la atención que varias veces repetían que se podía definir la enfermedad de Alzheimer por biomarcadores sin la presencia de síntomas. Entonces, ya lo comentó el doctor anteriormente, pero repasamos, y mi foco obviamente siempre fue acá, en los estudios de sangre, porque actualmente se hacen en varios laboratorios los estudios en líquido cefalorraquídeo, donde se mide la tau total o los péptidos amiloides. Pero bueno, son estudios que no se realizan en todos los laboratorios y además necesitan un volumen muy grande de líquido. Entonces, bueno, empecé a estudiar sobre los marcadores serológicos y en opciones realmente que sean válidas para que podamos traerlos a este país, porque es muy difícil traer reactivos y el equipamiento, y además que sea un costo que pueda ser accesible por los pacientes. Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de ofrecer de la tau. Bueno, la tau, como ya sabrán todos ustedes que son especialistas en el tema, es una proteína que está asociada a microtúbulos y que su función biológica es estabilizarlos. Obviamente que se sabe de muchas transformaciones que puede recibir la proteína, pero la que se documenta en Alzheimer es la hiperfosforilación, que va a causar una pérdida en la afinidad del microtúbulo, acumulación en el citoplasma neuronal y una disfunción de la neurona. Entonces empecé a buscar trabajos y en este me llamó la atención una cohorte muy grande de 1.400 pacientes en un trabajo sueco del año 2020, en donde ellos miden la proteína tau 217 plasmática y observaron en esta gran cohorte que la performance de la técnica era satisfactoria, podía discriminar entre pacientes con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y a su vez en este segundo gráfico lo que permitía, o el otro hallazgo positivo de la medición de esta proteína, era que era comparable con el PET amiloide o la tau PET. En este trabajo también estudian las distintas isoformas, como comentaba el doctor, porque bueno, están disponibles comercialmente todas las isoformas, teníamos que elegir una para empezar, y en este trabajo me gustó porque hablaba que bueno, la proteína 217 era la mejor performance analítica, pero nombraban que tanto la 181 como la 217 tienen un buen performance para distinguir el avance, digamos, de pacientes que tengan deterioro cognitivo leve a enfermedad de Alzheimer, o sea y que pueden ser utilizadas ambas. En este otro trabajo, también en una cohorte de 600 pacientes, un trabajo sueco también, evaluaron distintas posibilidades, ¿no es cierto?, de realizarle distintos estudios al paciente y en función a eso calculaban un área bajo la curva para poder ver cuál tenía mayor precisión para poder diagnosticar la patología. Obviamente, cuanto más estudios se hacían, el área bajo la curva es mayor y tiene un mejor rendimiento. A su vez hacían un estudio de regresión y ellos concluyen que la performance que más se puede ajustar, digamos, a las posibilidades es la medición del plasma de la proteína tau 217 en plasma, el ApoE y los estudios funcionales. A su vez, ellos marcan en este trabajo que estas mediciones pueden facilitar el reclutamiento de los pacientes para los ensayos clínicos. En este trabajo hacen una comparación de la 217 y la 181 en una cohorte de 600 pacientes y se demuestran, lo vemos en el primer gráfico claramente, que pueden diferenciar las dos poblaciones, ambas,
Y en el segundo gráfico, acá en la curva ROC, vemos que no hay diferencias significativas. Tanto la Tau 217 como la 181 permiten diferenciar sin problema a los pacientes de Alzheimer de otras enfermedades neurodegenerativas. Pero en este trabajo lo que encuentran como positivo en la Tau 217 es que tiene una mejor correlación con las concentraciones de PET amiloide y de PET Tau. Y para finalizar, digamos, bueno, obviamente lo que vamos a ofrecer desde el ACE es el Tau 217, pero en este trabajo marcan, y es como dijo el doctor, tenemos que hacer nuestra propia experiencia de poder calcular nuestros propios valores de referencia, si bien el kit trae, ¿sí? Ajustándolo a las condiciones regionales, la alimentación, las comorbilidades, el estatus socioeconómico, porque todo eso en Latinoamérica difiere mucho de lo que sucede en el norte. Con respecto al amiloide beta 142, como vemos en esta imagen, la proteína, digamos, principal es el APP, que es una proteína transmembrana que va a ser cribado por distintas proteasas generando péptidos. De acuerdo a la proteasa que lo clive, vemos en la figura B, si es una beta proteasa, se va a generar el péptido APP beta, ¿sí? Que luego al ser escindido por la gamma secretasa va a generar los péptidos A beta. Estos péptidos A beta son de distintas cantidades de aminoácidos y generalmente están en un equilibrio todas estas isoformas, tanto monoméricas como oligoméricas, protofibrilares y fibrilares. Como está documentado en la enfermedad de Alzheimer, esta pérdida de la homeostasis va a hacer generalmente que haya un aumento de la A beta 142, ¿sí? La A beta 140 es más soluble, es menos propensa al depósito parenquimatoso, tiene mayor probabilidad de acumularse en la pared del vaso sanguíneo, mientras que la 142 es más insoluble y tiene más posibilidad de depósito. En este trabajo marcan algo muy importante que son, digamos, nuevos desafíos que vamos a tener ahora a partir de la medición de estos biomarcadores, es, en este caso, estratificarlos por edad. En este trabajo sueco estudian la proteína beta amiloide 142 en pacientes sanos, y ellos evalúan, digamos, que las concentraciones de beta amiloide son realmente dependientes y están fuertemente asociadas a la edad. Y ellos dicen que en pacientes mayores de 65 no aumenta significativamente en los valores de la proteína. Así que también en este caso calcular los propios valores de referencia y estratificarlos por edad será un desafío. Y por el otro lado, el otro marcador que vamos a realizar son los neurofilamentos de cadena ligera, ¿sí? Que, como dijo el doctor y mostró en ese cuadro, no únicamente van a poder ser útiles en enfermedad de Alzheimer, sino en otras patologías, y es un marcador de neurodegeneración. En este trabajo, en este metaanálisis, vemos que existe una correlación de los niveles de neurofilamentos de suero con los de líquido céfalo. A su vez, existe una buena correlación de los niveles en suero de neurofilamentos con la proteína Tau y con los ensayos cognitivos. No así ocurre con la asociación con péptido beta amiloide 142, en donde en este caso es negativa. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las ventajas de poder medir estos marcadores? Repasando todo lo que nos enseñó el doctor Allegri antes. La accesibilidad y facilidad del procedimiento. Es una muestra de sangre que puede realizarse en cualquier laboratorio y ser derivada al centro de procesamiento con condiciones mínimas de refrigeración, no necesita una preparación especial. No es un test no invasivo comparado a lo que veíamos antes con la punción lumbar, que no deja de ser un acto quirúrgico. Tiene mayor aceptación por parte del paciente, menor costo, si bien el costo no es un costo menor, comparado con viajar a Buenos Aires o realizar otras cosas que tiene que hacer el paciente, podríamos estar dándole una mejor alternativa. Es útil en atención primaria, en detección temprana, y a su vez existe una correlación, ya como vimos en los trabajos que presenté y en los que presentó el doctor Allegri, una buena correlación con los que medíamos antes en líquido cefalorraquídeo. Muchas gracias.